el doctor Lubián, el doctor Simón Lubián López, es neonatólogo especializado en neurología neonatal, jefe de servicio del Hospital Universitario Puerta de Mar en Cádiz y patrono fundador de la Fundación Nene. Así que bueno, él nos va a hablar de lo que nos iba a hablar la doctora Benavente, que como les comenté al principio, tuvo un inconveniente de último momento, pero ha dejado muy buena representación, así que eh, doctor Lubián, si tiene para compartir, lo habilitamos para que pueda compartir y eh, A ver, ahí, ahí habilitamos la presentación. hola. Ujú. Vale. Bueno, ¿lo ven? ¿Ven la Perfecto. pantalla? Sí, Vale, sí, perfecto. Perfecto. muchas gracias por la presentación, ante todo, y disculparme en nombre de Isabel, que ha tenido un problema personal. ¿Mm? Yo le voy a hablar, como me comentaron, sobre el valor de la neuroimagen en el desarrollo del sistema nervioso central, fundamentalmente en lo que yo me ocupo, que es en los recién nacidos de alto riesgo neurológico, que pueden tener secuelas neurológicas, como la neuroimagen nos va a ayudar en predecir ese pronóstico, de tal manera que podamos encauzar las medidas de seguimiento y las medidas terapéuticas dependiendo de la probabilidad de secuela que tenga y del tipo de secuela que tenga. Todo eso basándonos en una sola herramienta, que el tema que nos va a ocupar hoy es el tema de la neuroimagen. Y es que, ¿cuál es el valor de la neuroimagen para esto? Para predecir el pronóstico de niños de recién nacidos con elevado riesgo de tener secuelas neurológicas. Pues el objetivo fundamental de esta herramienta de la neuroimagen es no solamente detectar patologías, de las que vamos a hablar después a continuación algunas, sino que además va a permitir, aparte de detectar esas distintas patologías que afectan al sistema nervioso central, nos va a permitir visualizar la maduración cerebral y la respuesta que ese cerebro tiene a un posible riesgo, un posible daño que se haya producido en ese cerebro. Después veremos cómo puede haber daño producido por hemorragias, por ejemplo, o por lesiones isquémicas. Pues con la neuroimagen podemos ver cuál es la respuesta del cerebro, del desarrollo de cómo madura ese cerebro de distinta manera, que en los casos en los que no se ha producido ese daño cerebral. Con este objetivo, pues esto nos va a permitir estratificar el riesgo de posibles secuelas. Y como os decía, la neuroimagen para nosotros es fundamental, es la base para establecer un pronóstico del neurodesarrollo a largo plazo y con ello posibilitar un asesoramiento familiar temprano y el llevar las medidas de atención temprana y de neurodesarrollo infantil las más oportunas dependiendo del tipo de secuela que podamos predecir que va a tener un niño concreto. Ese es el valor de la neuroimagen. ¿Y, y por qué es tan importante la valoración de la neuroimagen? Ahí os pongo, eh, nosotros en neonatología, en las UCI neonatales, sabéis que el umbral de la viabilidad actual es entre las 23 y 24 semanas de gestación, y entre ese momento, las 23, 24 semanas de gestación y las 40 semanas de un recién nacido a término, pues el cerebro va a experimentar un cambio impresionante. Esto es un cambio intraútero en condiciones normales. Ese cerebro se va a desarrollar de una manera muy distinta a cuando ese cerebro está expuesto a un medio ambiente extrauterino
que le es fundamentalmente hostil. Es un niño que cuando nace antes de tiempo, nace a las 24 semanas, por ejemplo, pues durante los siguientes 3 meses, que debía de estar intraútero, desarrollándose el cerebro dentro del útero, pues se va a desarrollar fuera del útero, expuesto pues a muchas situaciones de hipoxia, de falta de oxígeno, situaciones de inflamación sistémica. Todo ello va a condicionar que ese crecimiento, ese desarrollo, esa maduración del cerebro no sea la adecuada. Entonces no se va a producir este normal desarrollo, si veis aquí, en esta primera imagen, como sería una resonancia magnética de un recién nacido prematuro, nacido a las 24 semanas. Veis, por ejemplo, que aquí no hay prácticamente ningún surco y cómo progresivamente van apareciendo los distintos surcos y giros cerebrales hasta ver la corteza cerebral a las 40 semanas de gestación de un niño normal, como tiene esa gran cantidad de surcos. Pues bien, como les decía, esta maduración que normalmente se produce intraútero, en aquellos casos de parto prematuro, pues va a estar condicionada por ese medio ambiente hostil en el que se va a desarrollar. Por eso es muy importante la valoración de la neuroimagen con vistas al pronóstico, que es lo que nos vamos a ocupar fundamentalmente en esta charla. Esto es para incidir otra vez. Aquí tenéis el cerebro desde las imágenes histológicas de un niño de 24 semanas y aquí tenéis, podéis ver un cerebro de un recién nacido de 23 semanas, de 24 semanas, perdón, en el que no hay prácticamente giro. Esto es una resonancia de un paciente nuestro con 24 semanas, en la que veis que no hay, esto es la ínsula, como veis que no hay prácticamente un cerebro lisencefálico en el que no hay surcos ni giros. Y aquí, en cambio, a la derecha, veis un recién nacido de nuestra unidad en el que le hemos hecho una resonancia a término, fue prematuro y le hicimos la resonancia ya a la edad a término, como ya han aparecido todos estos giros que vemos aquí en estas imágenes, como es el cerebro normal de un recién nacido de 40 semanas. Veis la distinta morfología que tiene este niño comparado con este cerebro y a nivel histológico también hay grandes diferencias. Es incidir en esas diferencias que se produce según la edad gestacional que tenga el niño. Y hay un concepto que es que Margaret Kennar, ella pensaba que cuanto más precoz se produzca una lesión cerebral, más capacidad de recuperación tiene ese cerebro. Eso estaba basado ya a final del siglo XIX, incluso antes de Cajal, unos 10 años antes del español Ramón y Cajal de escribiera la teoría sináptica, la teoría de la sinapsis, pues ya se postulaba que el cerebro tenía esa plasticidad que muchas veces los que os dedicáis a neurodesarrollo, los que nos dedicamos a neurología infantil, pues hablamos mucho de los padres, hablamos de esa plasticidad cerebral que es capaz de tener, de modelarse a partir de determinada lesión, pues eso que ya se postulaba a final del siglo XIX, esa plasticidad, Margaret Kenner decía que esa plasticidad es mayor cuanto más precozmente se produzca la lesión en el cerebro. De tal manera que se ha postulado durante mucho tiempo que aquellos niños que presentan una lesión cerebral de manera precoz, esa plasticidad le va a hacer que tengan una funcionalidad mejor que aquellos niños o adultos que tienen una lesión a mayor edad en la que esa plasticidad va a estar disminuida. Eso es lo que está representado en esta gráfica de la derecha, el principio de Kenner, en el que vemos aquí como cuanto mayor es el momento en que se produce la lesión, esa plasticidad va a estar disminuida. Y este concepto, pues, ha estado en vigor durante mucho tiempo, pero actualmente sabemos que, al contrario de lo que sugiere este principio, el cerebro de un recién nacido prematuro, que nace antes de tiempo, parece ser no ya que se pueda recuperar mejor, que tenga mejor plasticidad, sino es que es más vulnerable
tanto así que lesiones que en un cerebro ya desarrollado no tendrían consecuencias, en un cerebro de un recién nacido prematuro, que es un cerebro inmaduro, pues sí va a ocasionar una alteración si se asocia a un neurodesarrollo deficiente. Entonces, se puede considerar que el nacimiento prematuro provoca una excepción a el principio de Kenner de que esa plasticidad va a ser mayor cuanto más menor sea el individuo. Eso sería así, salvo en el caso de los recién nacidos prematuros, en el que todavía se está produciendo los distintos etapas, estadías de desarrollo cerebral, en los que todavía no ha completado la migración neuronal, en los que todavía no está completa la sinaptogénesis, y entonces todo eso hace que una lesión muy precoz en ese cerebro inmaduro hace que no se desarrolle bien el cerebro histológicamente y por tanto funcionalmente. Y por esto, por esa excepción al principio de Kenner, esa gran vulnerabilidad que tienen los recién nacidos prematuros a un daño cerebral, pues por eso son niños que van a tener una elevada tasa de alteraciones del neurodesarrollo. Ahí os pongo dos de las principales, de las que más se habla y más se ha estudiado, como son la parálisis cerebral, que se produce hasta un 8% de los recién nacidos de menos de 32, nacidos antes de menos de 32 semanas de gestación, y un retraso cognitivo que alcanza hasta un 30% de aquellos niños con menos de 32 semanas de gestación. Pero aparte de estos dos grandes bloques de alteraciones del neurodesarrollo, también tenemos que hablar de los trastornos conductuales. A largo plazo, los prematuros tienen más incidencia pues, de TDAH, de trastornos de espectro autista, de problemas de conducta, lo que hace que sea una población con un elevado riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. Y eso es debido, como os digo, a esa gran vulnerabilidad del cerebro en desarrollo. Y es que, como os decía antes, os dejaba caer, era que no solamente son muy vulnerables a un daño neurológico, como puede ser una hemorragia, como puede ser una lesión isquémica, que veremos después cómo se denomina, sino que además cualquier cosa decía que cualquier pequeña agresión sutil que en un cerebro desarrollado no va a tener trascendencia, en los niños prematuros sí la tienen. Es decir, vamos a poder diagnosticar o ver un daño neurológico visible, que es el que nos vamos a encargar a visualizar hoy, del que vamos a hablar hoy, que lo vamos a ver por la neuroimagen, pero también hay otro daño que no es visible, un daño invisible a las técnicas actuales convencionales de neuroimagen. Y eso es porque hay un concepto que se llama el concepto de la dismaduración cerebral, y ese concepto hace referencia a lo que os he comentado de que es un cerebro que está en desarrollo pero que al estar expuesto a la vida extrauterina se ve influido ese desarrollo por todos los estímulos que no son adecuados para que se desarrolle normalmente. Entonces, ese cerebro que no se desarrolla normalmente es lo que se denomina dismaduración cerebral, para contraponerlo a lo que sería la maduración cerebral de un cerebro que se desarrolla en condiciones óptimas dentro del útero. Y eso lo podemos ver actualmente con las técnicas convencionales de neuroimagen. No se puede visualizar esa dismaduración cerebral. Hasta ahora era un daño no visible, pero con las técnicas más modernas, con técnicas modernas bien de ecografía, las que hablaremos muy sucintamente, o bien técnicas, secuencias muy avanzadas de resonancia magnética, ya podemos vislumbrar, podemos ver esa mala maduración, esa dismaduración cerebral que se produce en algunos niños. Y vamos a ocuparnos de eso, primero fundamentalmente de esas lesiones, de ese daño neurológico visible, y después comentaremos algo sobre esa dismaduración cerebral, cómo podemos investigarla, cómo podemos comprobarla. Aquí tenéis lo que nosotros hacemos normalmente
en nuestra unidad para vigilar la evolución que tienen estos niños. Hacemos ecografía tridimensional y hacemos resonancia magnética, ahora ya son de 3 telas, y con eso vamos a valorar cómo se desarrolla ese cerebro, cómo madura y se desarrolla ese cerebro durante el tiempo que permanece en la unidad de cuidados intensivos. Y después realizamos, como realizan ustedes, un seguimiento a largo plazo de esta. En esta imagen de aquí, lo que os quiero resaltar, este es el mismo niño, un niño nacido a las 24 semanas, es la resonancia de un niño nacido a las 24 semanas, y aquí a la derecha es ese mismo niño ya cuando ha tenido 40 semanas de gestación. Aquí pueden ver cómo se ha producido ese desarrollo, cómo ha madurado ese cerebro, pero después veremos cómo esta maduración no ha sido una maduración normal. Esta resonancia cerebral no es igual a la de que tendría este recién nacido si hubiera nacido a las 40 semanas de gestación. Veis aquí que tiene más espacio entre el cráneo, un espacio extracial muy aumentado entre el cráneo y el cerebro, como estos surcos están desarrollados, pero no demasiado. En general se habla de ese concepto de dismaduración cerebral, con las posibilidades de secuelas que tiene. Y bien, para estudiar todas estas, tanto el daño cerebral, ese daño visible, como estudiar ese daño que hasta ahora era invisible, esa dismaduración cerebral, ¿qué modalidades de neuroimagen podemos disponer? Pues disponemos fundamentalmente de 3 modalidades: del ultrasonido, de la ecografía cerebral, de la tomografía, del TAC y de la resonancia magnética. Cada una tiene unas ventajas y un inconveniente. Las ventajas de la ecografía, lo insistiremos, es que es inocua y sobre todo se puede realizar a la incubadora y la podemos repetir a pie de incubadora, la podemos repetir todas las veces que deseemos. Además no necesita sedación. El problema que tiene es que es muy buena para diagnosticar determinadas lesiones, determinados daños cerebral, que veremos después con más detalle, pero no es tan buena para otros tipos de patologías, fundamentalmente para esas patologías que hemos dicho que van a producir esa dismaduración cerebral, esa afectación en el desarrollo de la sustancia blanca. Para eso, el patrón oro, la mejor manera de estudiarlo es mediante la resonancia magnética. Y en el centro he puesto la tomografía axial computerizada, el TAC. Y lo he puesto ahí, y lo que vamos a hacer hincapié, solamente voy a hablar del TAC en esta única diapositiva. ¿Por qué? Pues porque el uso del TAC en neonatología debe ser una excepción. No se debe de usar actualmente. Se está de acuerdo en que hay que evitar a toda costa la exposición a radiación ionizante en cerebros que están en desarrollo. Porque si sabemos que la exposición a radiación ionizante en cualquier persona hay que limitarla por el riesgo que ello conlleva, el desarrollo de procesos oncológicos, por ejemplo, en un cerebro en desarrollo ese peligro está multiplicado muchísimo. No solamente a nivel de provocar procesos oncológicos a largo plazo, sino que además va a producir una alteración en el desarrollo cerebral por esa exposición a la radiación ionizante. Tanto es así que actualmente, como les insisto, el TAC, la tomografía sea computerizada, se debe restringir a en nuestra unidad y en la mayoría de las unidades está restringida exclusivamente cuando sospechamos una emergencia neuroquirúrgica aguda, muy aguda. Y hablo pues en traumatismos obstétricos que necesitemos una valoración emergente porque casi con seguridad va a necesitar un tratamiento neuroquirúrgico inmediato. Salvo esa situación, el resto de las situaciones nunca se debe de realizar un TAC. En el otro extremo, si hemos dicho que el TAC hay que evitarlo a toda costa,
En el otro extremo está la resonancia magnética, que como os pongo ahí, es el patrón oro, es la técnica que mejor nos va a dibujar la maduración cerebral. Tiene la ventaja de que es inocua, pero el gran inconveniente de que hay que desplazar al paciente desde la unidad de cuidados intensivos neonatales a la sala de resonancia, y muchas veces es necesario incluso la sedación del paciente, porque como saben es un procedimiento largo que puede durar 10, 15 minutos, y en neonatología en muchas ocasiones es necesaria la sedación del paciente para que permanezca inmóvil y se pueda realizar. Pero por contra, esos son los inconvenientes, la necesidad de transporte y la posible necesidad de sedación, pero es la técnica, el estándar oro, porque nos va a producir un óptimo contraste entre los distintos tejidos y nos va a permitir evaluar la microestructura de la sustancia blanca, cómo se está desarrollando esa sustancia blanca, nos va a permitir el estudio de pequeñas malformaciones congénitas e incluso la visualización de lesiones no hemorrágicas, de lesiones isquémicas, de las que veremos después. Las lesiones hemorrágicas veremos que pueden verse bien mediante ecografía, pero las pequeñas lesiones hemorrágicas necesitan de la resonancia magnética para su estudio. Además, nos va a permitir una cosa muy importante, y es comprobar cómo madura la mielinización, cómo se desarrolla la mielinización normal del cerebro. En ese trimestre, en ese trimestre que el recién nacido prematuro se va a desarrollar fuera del útero, se van a producir fundamentalmente dos eventos histológicos. Uno de ellos es la migración neuronal, va a terminar la migración neuronal, y el otro es la mielinización de la sustancia blanca. Pues bien, con la resonancia magnética podemos ver si esa mielinización de la sustancia blanca se está produciendo a un ritmo adecuado o no. Y esto es un esquema para que sepáis cuáles son las secuencias de resonancia magnética. Hay multitud de secuencias, cada vez salen secuencias más específicas para determinadas situaciones, para estudiar determinadas patologías o situaciones del cerebro, pero las que clínicamente se utilizan habitualmente son estas. La secuencia en T1, que se llama, que nos va a permitir definir muy bien la anatomía y ver cómo se va mielinizando, cómo esa sustancia blanca, esos axones de los que os he hablado antes, cómo esa mielina va recubriendo esos axones. Eso lo hacemos con la secuencia de T1 que decimos, y esta es la que está más indicada. Si nos va a permitir visualizar bien la anatomía, pues todas las sospechas de malformaciones cerebrales, la que usaremos sobre todo será esa secuencia en T1. Después está la secuencia en T2, en la que lo que vamos a ver sobre todo nos va a servir para estudiar la patología de la sustancia blanca, porque nos va a permitir mm, definir muy bien aquella patología que va a dañar la mielina, y nos va a delimitar muy bien determinadas lesiones focalizadas, como pueden ser quistes, como pueden ser zonas de edema. Entonces, esta secuencia T2 estudia muy bien determinadas patologías. Hay otra secuencia que es la secuencia de difusión, que es a lo que nos pide sobre todo es la dificultad que tiene, físicamente, la dificultad que tiene el agua, las moléculas de agua en difundir entre las células que conforman el sistema nervioso central. Esa difusión está muy alterada si tenemos una situación de edema cerebral en la que las células están hinchadas, están edematizadas, pues van a estar muy pegadas una a otra, y entonces entre ellas el agua va a difundir con mucha dificultad. De tal manera que vamos a ver que hay una disminución en la difusión de las moléculas de agua. Eso lo vamos a ver, como os digo, en situaciones que producen gran edema cerebral. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, cuando hay un infarto cerebral, esa situación de hipoxia dentro de la célula va a ocasionar ese edema de la célula, y ese edema de la célula vamos a ver cómo restringe la difusión del agua. Esas son las tres secuencias principales. Hay otra que es la secuencia de susceptibilidad magnética, que sobre todo sirve para diagnosticar
mínimas hemorragias, porque lo que hace es evaluar el campo magnético del hierro que va ligado a la hemoglobina, y entonces esa secuencia lo que nos permite es detectar pequeñas microhemorragias. Estas son las secuencias principales de, de la resonancia magnética. Y la tercera modalidad de neuroimagen que utilizamos en neurología neonatal fundamentalmente es la ecografía cerebral. La ecografía cerebral es la técnica de neuroimagen que utilizamos de primera línea diagnóstica. ¿Por qué? Por lo que os decía, porque se puede realizar a pie de cama. No hace falta transportar al niño, la puedes realizar las veces que quieras porque es inocua y no hace falta sedación alguna para llevarla a cabo. Entonces, como primera línea, siempre utilizamos, y tenemos este algoritmo, cuando sospechamos alguna patología en el periodo neonatal o vamos a evaluar a algún niño en riesgo de secuelas neurológicas, lo primero que hacemos es una ecografía cerebral que nos va a descartar que tenga alguna lesión y si aunque si no podemos descortarla o queremos estudiarla con más detalle, entonces ya vamos a realizar esa resonancia magnética. Que eso, con la resonancia magnética, con esos datos ya será suficiente para intentar un diagnóstico etiológico, bien de un proceso genético, infeccioso, metabólico, de cualquier otra etiología. Como pongo ahí, os insisto otra vez, la decisión de realizar un TAC solamente es si es una patología emergente, si es un traumatismo obstétrico grave que vaya a necesitar un tratamiento neuroquirúrgico emergente. Y ahora voy a comentar algo sobre la ecografía, porque es la técnica más desconocida en el sentido de que la ecografía cerebral solamente se hace en recién nacidos porque sabéis que los ultrasonidos no pueden atravesar el hueso, entonces la ecografía cerebral es una técnica de neuroimagen que solamente se puede realizar mientras que tenga las fontanelas abiertas donde no existe hueso y por tanto el haz de ultrasonido puede penetrar a través de esa fontanela de la piel, llegar al cerebro y podemos estudiar muy bien las distintas estructuras. Entonces vamos a ver, normalmente se realiza y es lo que nos vamos a referir a través de la fontanela anterior, esa ecografía, y de ahí vamos a ver distintas imágenes. No se trata de hacer un curso para que sepáis hacer una ecografía, pero sí me interesa que sepáis qué es lo que se ve a través de una ecografía y después veremos las distintas patologías para que veáis, que creo que es lo que más os puede interesar, el pronóstico que conlleva estas distintas patologías diagnosticadas mediante ecografía. Como os digo, la podemos hacer por aquellas zonas del cerebro de un recién nacido, de un neonato, que todavía no está osificado, como son la fontanela anterior, sobre todo. También podemos utilizar la fontanela posterior o la ventana mastoidea o la temporal. Zonas en las que todavía no se ha osificado y podemos realizar una ecografía a su través. No vamos a poner todas las imágenes, veis aquí todos estos planos, todos estos cortes que realizamos de manera rutinaria en un recién nacido para valorar todo el cerebro, pero aquí, por ejemplo, para que veáis cómo es una ecografía a través de esta línea roja, cómo vemos cortando, cómo vamos a visualizar estas estructuras. Aquí podemos ver la fisura interhemisférica, en el número 2 es el cuerpo calloso, las fibras del cuerpo calloso yendo de un hemisferio a otro. Aquí vemos el asta frontal, el asta anterior de los ventrículos laterales. El 4 sería la cabeza del núcleo caudado. Aquí estaría el núcleo putamen y aquí el tálamo, en esta zona de aquí. Esta sería la cisura de Silvio y el 6, estas zonas de aquí, serían los hipocampos. Os digo, es para que veáis cómo se visualizan esas estructuras en una ecografía cerebral. Esos son en estos cortes que denominamos coronales, cortes que realizamos en este sentido. Pero después también realizamos una serie de cortes sagitales y parasagitales, como veis aquí. Este sería un corte sagital, que es lo que veríamos en la ecografía aquí,
Aquí tenéis un espécimen anatómico y aquí veis cómo lo vemos a través de la ecografía. Veis aquí el cuerpo calloso, aquí el uno es el cavum del septum pellucidum, el 5 es el fornix, el 7 es el tercer ventrículo, que es todo esto, el 9 sería el mesencéfalo, el 8 la protuberancia del puente, el 10 sería el bulbo raquídeo y el 6 es el vermis del cerebelo. Esto es como se ven las estructuras en una ecografía. Y en un corte parasagital, si inclinamos un poquito el transductor, aquí en la fontanela anterior, aquí vemos todo el sistema ventricular en su extensión. Aquí vemos el asta anterior del ventrículo lateral. Esta zona de aquí se denomina atrio, en la que están los plexos coroideos que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Este sería el asta occipital o posterior del ventrículo lateral y este es el asta temporal. Aquí tendríamos el tálamo y aquí el núcleo caudal. Bueno, no se trata de que seáis expertos en interpretación, en realización de ecografía, pero sí que esta técnica nos va a permitir diagnosticar las lesiones que vamos a ver a continuación y nos va a permitir establecer un pronóstico de esa lesión en el niño. Esta, por ejemplo, sería una ecografía completa de un recién nacido, las distintas imágenes. Estos son los planos coronales arriba y aquí los planos sagitales. Como vamos viendo, cada estructura, aquí pues podemos visualizar prácticamente todas las estructuras del cerebro de una manera inocua y a pie de cama, como os digo, que es la gran ventaja que tiene la ecografía. Podemos utilizar otras ventanas, esas imágenes todas estaban hechas a través de la fontanela anterior, pero también podemos utilizar la fontanela posterior u otras zonas como la mastoidea o la sutura escamosa esta y la fontanela senoidal en las que todavía no se ha osificado y los ultrasonidos pueden penetrar. Aquí podemos ver un niño al que le estamos haciendo a través de la fontanela posterior, que estas serían las imágenes, y esta a través de la ventana temporal, en el que aquí vemos el polígono de Willis, que ahora veremos si intentaremos verlo mejor. Y esta sería una visión del cerebelo. Esto es el cerebelo, esto es un hemisferio cerebeloso, esto es el vermis del cerebelo y este es otro hemisferio cerebeloso a través de la ventana mastoidea. Pero la ecografía, aparte de tener esas imágenes, nos va a permitir estudiar los vasos sanguíneos cerebrales. Y eso lo hacemos con el Doppler. El Doppler color, fijaos aquí, pues nos va a permitir estudiar distintas arterias. Mediante ecografía, mediante ultrasonido, hay una serie de arterias que podemos ver siempre, como son la carótida interna y algunas de sus ramas, la basilar. Hay otras arterias que solamente vemos a veces y otras arterias que nunca las podemos ver, porque son muy pequeñas o porque la dirección del flujo de sangre que llevan hace que esa dirección no se pueda visualizar bien a partir de la fontanela anterior de estos niños. Entonces, ¿cómo vemos estas distintas arterias? Pues para que lo sepáis, por ejemplo, esta imagen, aquí veis la carótida interna, cómo penetra en el cráneo y vemos distintos segmentos de las dos carótidas internas. Este es el segmento intracavernoso de la carótida interna y este es el segmento terminal. A partir de aquí hacia acá va a dar como rama la arteria cerebral media. ¿Qué sería esta? La arteria, estas son las carótidas y esta es la arteria cerebral media de un lado y la arteria cerebral media de otro. Y en el corte sagital, que esto es un corte sagital de una autopsia, pues podemos ver también esos distintos vasos. Aquí tenemos la carótida interna con distintas partes anatómicas de esa carótida interna, como al final da como rama la arteria cerebral anterior. Y esa arteria cerebral anterior, esto también son imágenes de ecografía, esa arteria cerebral anterior pues va a dar como rama esta que es la pericallosa, la calloso marginal, es decir, que mediante ultrasonido podemos estudiar los distintos vasos del cerebro. Aquí este es el polígono de Willis
si os acordáis, está formada por esa rama. Pues aquí fijaos cómo podemos ver mediante ultrasonido cómo está formado, de qué está dispuesto ese polígono de Willis, de la arteria cerebral posterior, como el polígono de Willis en sí está formado por la arteria cerebral posterior, por la comunicante posterior, por la cerebral anterior, y aquí uniendo las dos cerebrales anteriores estaría la comunicante anterior. Y otra técnica de Doppler es el Doppler microvascular. Este tiene pocos años desde que se diseñó, y este es un Doppler que nos va a permitir visualizar venas con un flujo muy, muy bajo, muy lento. Por ejemplo, estas venas que veis aquí a la derecha son las venas que van a drenar en la vena terminal. Son venas medulares que van a desembocar en la vena terminal, que es esta del centro. Y eso tiene su importancia por lo que veremos después. Pues veis cómo aquí estas venas medulares confluyen en esta vena terminal. Estas venas medulares son muy pequeñas y solamente se pueden estudiar mediante este Doppler. Y como último parámetro del Doppler es el Doppler pulsado, que eso tiene más valor a nivel hemodinámico, en el estudio hemodinámico, cómo funcionan, cómo son esos flujos de sangre dentro de esas distintas arterias que os he dicho que podemos estudiar. Y el Doppler pulsado nos va a dar este gráfico, es un espectro Doppler que se llama. Aquí está cogido, por ejemplo, en este nivel, que es la cerebral media. Pues aquí vemos cómo tiene distintas velocidades. Está la velocidad al final de la sístole cardíaca y está al final de la diástole cardíaca. Y a través de estos parámetros nosotros vamos a sacar distintos parámetros Doppler estudiando esas curvas. Aquí, pues, como digo, la velocidad al final de la sístole, al final de la diástole, nos salen una serie de índices, que aquí es el índice de resistencia, y todos esos parámetros al final lo que nos sirven es para ver la situación hemodinámica del cerebro. Vamos a ver si esas arterias cerebrales están vasodilatadas o si, por el contrario, tienen vasoconstricción, con todo lo que ello conlleva de mal pronóstico. Vamos a ver si hay resistencia, si el flujo cerebral está aumentado o si el flujo cerebral está disminuido. Todos son valoraciones de hemodinámica cerebral. Y ahora vamos a entrar en otro apartado, que es contaros distintas patologías, cómo estudiamos distintas patologías mediante la neuroimagen. La primera son las malformaciones congénitas. Vamos a poner distintos ejemplos porque esto tiene implicaciones pronósticas que son muy importantes para todos. Lo primero, este primer caso, por ejemplo, es un caso se pueden estudiar todas las malformaciones congénitas. Voy a poner dos o tres solamente. Este es de una agenesia completa de cuerpo calloso. Si comparáis, si os acordáis de cómo se veía en la ecografía, aquí no vemos ese cuerpo calloso, no vemos esas fibras cruzadas. Aparte, la ausencia de cuerpo calloso hace que tengan por detrás estos ventrículos, estos son los ventrículos laterales, que tengan esta forma colpocefálica, que es esta dilatación de aquí. Y aquí, que en el cuerpo calloso normal, en este corte, se vería aquí, en esta situación, no vemos ese cuerpo calloso. Entonces, esto es una agenesia de cuerpo calloso que se confirma en la resonancia. Veis aquí que no hay cuerpo calloso en esta imagen de resonancia, y aquí en esta imagen, en este corte coronal, vemos esta disposición muy peculiar de las astas anteriores de los ventrículos laterales que se produce cuando no hay cuerpo calloso. Ya sabéis que la agenesia de cuerpo calloso pues, se asocia con un mal pronóstico neurológico en un porcentaje hasta de manera aislada. Si solamente lo que le falta es el cuerpo calloso, pues hasta un 70% tienen alteraciones del neurodesarrollo. Otras malformaciones congénitas. Esto es una malformación de Dandy-Walker, que es una malformación de la fosa posterior. Veis aquí esta gran cisterna, esta zona de aquí que es más hipocongénica. Este es el vermis del cerebelo que está poco desarrollado,
Aquí también lo veis en la resonancia, y esto es compatible con una malformación de Dandy-Walker, que es una patología, es una malformación congénita del desarrollo cerebral, de la fosa posterior del cerebro, que implica también mal pronóstico en el neurodesarrollo. Va a tener, normalmente tienen secuelas graves en su desarrollo neurológico. Esta también ocasiona retraso madurativo global y crisis epiléptica, que es el estos son nódulos de sustancia blanca, de sustancia gris, nódulos periventriculares en esta zona, que no deberían de existir, y se llaman heterotopia nodular. Son focos de sustancia gris, que esto normalmente durante el desarrollo, estas neuronas que se han formado aquí han tenido que migrar a la corteza cerebral. Cuando no se produce esa migración, se producen estos focos de heterotopia que se quedan ahí, esas neuronas, esas madres neuronas no han migrado a la corteza, y esos focos de sustancia gris periventricular, pues un mal desarrollo, una malformación congénita que también implica mal pronóstico neurológico. Esas son las malformaciones congénitas. Ahora nos vamos a ocupar de ver cómo vemos en la neuroimagen las lesiones más frecuentes en los recién nacidos prematuros y qué implicaciones pronósticas tienen. Fundamentalmente hay dos grandes grupos de lesión neurológica en el recién nacido prematuro. Una son las lesiones hemorrágicas, la hemorragia de la matriz germinal, veremos ahora por qué, y otras son las lesiones de la sustancia blanca. Vamos a ocuparnos primero de las hemorragias de la matriz germinal. Y nos vamos a ocupar primero porque son muy frecuentes. Son más frecuentes cuanto más prematuro sea el niño. De tal manera que el niño de 24 a 25 semanas, la incidencia de hemorragia de la matriz germinal puede llegar a prácticamente a la mitad de los niños. Un 40-45% de los niños de 23-24 semanas van a tener una hemorragia de matriz germinal. ¿Y por qué se llama hemorragia de la matriz germinal? Pues porque sangran por ahí, por la matriz germinal. ¿Y la matriz germinal qué es? Pues la matriz germinal es la zona histológica. Si esto es un corte de un cerebro de un niño de 20 semanas, esta sería la corteza, el corte histológico, este sería el ventrículo. Pues hay una zona aquí que es la matriz germinal, que es la capa germinativa, es donde se producen las neuronas, donde se va a producir la neurogénesis. La formación de las neuronas se produce alrededor de los ventrículos, y una vez que se forma, van migrando hasta llegar a la corteza a lo largo de la... Van migrando a través de estas capas, por eso se forman esas capas que veis aquí, hasta llegar a la corteza. Bien, pues centrándonos en la matriz germinal, en esa zona germinativa donde se producen las neuronas, esa zona es muy débil, es una zona que es muy rica en vasos, porque ahí las neuronas se están multiplicando, se está produciendo una neurogénesis muy intensa, y entonces esa zona tiene muchos vasos, pero el tejido de sostén es muy malo, es muy laxo. Entonces tiene un gran riesgo de rotura de esos vasos, y por eso se va a producir la hemorragia en esa matriz germinal. Y por eso solamente se producen recién nacidos prematuros, porque esa matriz germinal, esa zona donde se produce la neurogénesis, va desapareciendo, como veis aquí en esta diapositiva, va desapareciendo a partir de las 23-24 semanas, de tal manera que a las 33-34 semanas ya no hay matriz germinal, ya no se van a producir más neuronas. Entonces, este sangrado es más frecuente cuanto antes nazca el niño, y deja de producirse a partir de las 32-33 semanas. Ya prácticamente no vamos a ver sangrado porque no existe matriz germinal. Aquí sería como se ve esa matriz germinal en una resonancia, sería esta zona más oscurita, aquí en esta zona de aquí, esto es matriz germinal, y en este corte, aquí, en este corte axial de una resonancia de un niño de 24 semanas, de nuestra unidad, aquí también veis esta zona de matriz germinal. Por ahí es por donde sangraría. ¿Y por qué sangra? Pues sangran primero por lo que os he dicho, porque esa matriz es una matriz
que tiene muy poco tejido de sostén. Entonces, las células endoteliales, las células que forman los vasos, pueden romperse esos vasos fácilmente y producir esos sangrados. Pero es que además, en los niños prematuros cuando nacen, pues hay son niños que son muy inmaduros, entonces todo su organismo no funciona bien. Entonces hay alteraciones hemodinámicas muy importantes, de tal manera que va a aumentar y disminuir el flujo sanguíneo con mucha facilidad. Se producen situaciones de hipotensión, de hipertensión, y todo hace que esas situaciones, esas alteraciones en el flujo sanguíneo en unos vasos que de per sí son muy débiles, van a ocasionar la ruptura de esos vasos y ese sangrado. Esa es la causa de por qué son tan frecuentes. Y eso lo podemos estudiar mediante el por qué, qué niño tiene más riesgo de sangrar, lo podemos estudiar mediante el espectro de esas curvas Doppler, algo en lo que no vamos a entrar, pero si vemos estas curvas sabemos que ese niño tiene mucho riesgo de presentar una hemorragia de la matriz germinal. Lo que sí es importante con vista al pronóstico es, evidentemente, cuanto menor cuanto mayor cantidad de sangre se haya producido, cuanto mayor sea el sangrado, el pronóstico va a ser peor, evidentemente. Entonces, desde hace ya muchos años, desde el año 78, ya se describió una gradación, una clasificación por grado de la hemorragia. Esa clasificación es la clasificación de Papil, que el nombre hizo y ha dado mucho que hablar porque todavía se utiliza esa clasificación en 4 grados, pero es una clasificación antigua, ¿eh? Como veis ahí, va del 1 al 4, de tal manera que la 1 es una hemorragia muy pequeñita, que veremos después, y la grado 4 es cuando ya la hemorragia es muy grande. Pero eso no es del todo cierta esa clasificación porque la grado 4 no es en sí una hemorragia intraventricular, una hemorragia trigeminal, sino que ella es más un infarto hemorrágico periventricular, como dijo este autor, Volpe, hace ya bastantes años, hace ya cerca de 25 o 30 años. Entonces, la clasificación, lo que sí es importante que sepáis es que son en esos 3 grados más el infarto. ¿Y cómo se ven? Y vamos a ir comentando qué pronóstico tiene. Las hemorragias de grado 1 son así, se ven así ecográficamente. ¿Veis aquí? Este puntito de aquí, una hemorragia muy pequeñita, que aquí en la ecografía, no sé si veis cómo lo estoy yo señalando con la flecha en la pantalla. Aquí esta es la matriz germinal, que es más grande de lo normal porque tiene un pequeño sangrado ahí, que ha evolucionado. Cuando evoluciona con el tiempo, veis cómo por dentro se hace más hipoecogénica, y es porque ese coágulo se va disolviendo. Y como aquí en la matriz germinal esta que veíamos, como hay estos puntos más negros, pues esos son hemorragias grado 1. Estas hemorragias son muy frecuentes y tienen un excelente pronóstico. Esto no influye en el neurodesarrollo. Las hemorragias grado 2 ya hay mayor cantidad de sangre. Aquí veis cómo se ven en la ecografía, aquí hay una hemorragia de grado 2. Fijaos aquí cómo ocupa ya parte del ventrículo, menos del 50%. Veis aquí este coágulo ya evolucionado, en el que hay sangre, es más grande que la grado 1, pero no está ocupado todo el ventrículo. Y aquí en la resonancia vemos cómo estas zonas negras dentro del ventrículo serían hemorragia grado 2 bilateral, aquí hay más cantidad de sangre, ¿no? Y estas tampoco tienen muchas secuelas, producen pocas secuelas en el neurodesarrollo. En la grado 2 está discutido actualmente de si a muy largo plazo pueden tener alguna implicación, porque si tenemos en cuenta que ha sangrado por la matriz germinal, si se ha producido un sangrado donde se estaba produciendo esa neurogénesis, esa formación de neuronas, pues hay quien dice que al producirse la hemorragia no se van a formar tantas neuronas como debían, y entonces a largo plazo se están describiendo algunos autores algunas alteraciones en el neurodesarrollo, pero es más que discutible y controvertido. Hasta ahora, la mayoría de los autores están de acuerdo en que la grado 1 y grado 2 no presentan complicaciones a largo plazo en cuanto a alteración de su neurodesarrollo, pero no así las grado 3. Las grado 3, que son estas hemorragias que veis aquí,
aquí en la ecografía. Veis aquí en este corte parasagital de la ecografía cómo ya la sangre ocupa todo el ventrículo, esto, y cómo lo distiende hace que el ventrículo sea mayor. Estas hemorragias que se ven aquí en este lado izquierdo, veis aquí esta sangre con este ventrículo aumentado en la resonancia. Estas hemorragias grado 3 sí tienen implicación pronóstica. Una hemorragia grado 3 se calcula que entre el 40 y el 60% van a tener alteraciones en el neurodesarrollo. Fundamentalmente retraso cognitivo y parálisis cerebral en un 8 o 9% de los casos. Pero aparte de presentarse esa hemorragia, de producirse esa hemorragia de la matriz germinal, esas hemorragias que se producen en ese nicho de neurogénesis va a tener otras consecuencias. Va a producir una serie de consecuencias neuropatológicas. Una de ellas, como hay una lista de distintas consecuencias neuropatológicas, una de ellas es el infarto hemorrágico periventricular, que es la que Papin describía como hemorragia grado 4. El infarto hemorrágico periventricular ya no se considera la hemorragia intraventricular grado 4 porque en sí no es una hemorragia intraventricular, sino que se va a producir por el infarto, en realidad es un infarto venoso, porque me fijaba aquí, esto es una microfotografía de un cerebro en el que vemos aquí las venas medulares, que veíamos antes con el Doppler microvascular, cómo desembocan estas venas medulares, aquí en el esquema, cómo desembocan en esta vena terminal. Esta vena terminal discurre a través de la matriz germinal, va por dentro de la matriz germinal. De tal manera que si la matriz germinal sangra, se va a producir una compresión de esta vena terminal y al comprimirse esta vena terminal, se va a producir una obstrucción al drenaje venoso de estas venas medulares, con el consiguiente infarto venoso de esta zona, que es aquí, como lo vemos. Por eso los infartos periventriculares tienen esta disposición, que es la disposición de las venas medulares infartadas. Aquí vemos una gran hemorragia con una ecografía con un tipo de transductor lineal, de una hemorragia de grado 3. Fijaos aquí cómo con el Doppler tengo flujo en la vena terminal del lado derecho, pero como no tengo flujo en el lado del lado izquierdo, en la vena terminal. Y es porque se ha producido esa compresión a este nivel. Al no haber flujo en esta vena terminal, aquí las venas medulares estarán comprometidas, estarán obstruidas y al final se produce un sangrado, un infarto venoso hemorrágico. Como en este caso, que veis aquí, cómo se ha producido este pequeño infarto, que sería aquí en esta zona. Veis que ya no está dentro del ventrículo, que está afuera y es porque es un infarto venoso periventricular. ¿Que eso cómo evoluciona? Pues evoluciona a una porencefalia. Esa parte del cerebro se va a perder, se produce una porencefalia y en este caso, que era este, se produce esa porencefalia de tal manera que esa cavidad porencefálica va a comunicar con el ventrículo y se ve esta disposición, que sería en este corte ecográfico, como aquí se ve esa falta de tejido porque se ha producido la porencefalia de un infarto hemorrágico periventricular. Esta sería la evolución. Al cuarto día tenemos este infarto. A la semana, cómo se va disolviendo, cómo se va produciendo esa porencefalia, cómo se va cavitando, de tal manera que a las 6 semanas, en este caso, fijaos cómo está ya esa lesión, esa porencefalia. Evidentemente, eh, tiene peor pronóstico. Los infartos hemorrágicos periventriculares, yo pongo el pronóstico que tiene, pues tienen un 40-50% de posibilidad de tener retraso cognitivo y de parálisis cerebral, pues va a depender sobre todo de la posición. Tenemos una serie de marcadores pronósticos en caso de infarto que nos pueden guiar sobre la posibilidad o la certeza, la mayor o menor probabilidad de que un niño con un infarto
hemorrágico periventricular tenga secuelas en su neurodesarrollo. ¿Y cuáles son esos marcadores que nos pueden decir este niño no va a vivir? El primero, la bilateralidad. Está más que estudiado que en casos de infartos bilaterales, el pronóstico va a ser mucho peor que si el infarto es unilateral. Después va a ser la relación que tiene con el surco central. Sabéis que el área motora es el área precentral. Pues aquí tenéis como esto es un niño de 26 semanas, porque es cuando empieza a verse el surco central mediante resonancia, y aquí tenéis el central y este es el postcentral. Pues si el infarto coge este área, que es donde está el área motora, el niño va a tener una hemiparesia seguro, porque ahí es donde nacen las fibras motoras que van a formar la vía piramidal, ¿no? Entonces, si el área motora está afectada por el infarto, ya podemos predecir de que ese niño va a tener una parálisis cerebral, una hemiparesia espástica, ¿eh? Si es de un lado, el lado contralateral, como sabéis. Y ecográficamente, ¿cómo lo vemos? Pues fijaos, esta flecha que he puesto ahí, este era de un niño nuestro, un recién nacido, este es el surco central. Fijaos que tiene la mala suerte de que es un infarto pequeñito, pero que lo tiene justo este es el surco central, lo tiene justo en el área motora primaria. Este niño pues desarrolló una hemiparesia espástica contralateral. Otro marcador pronóstico es la mielinización del brazo posterior de la cápsula interna. Antes os dije que la mielinización del cerebro no termina hasta prácticamente los 2 años de edad, pero se inicia intraútero. Y en el recién nacido a término hay determinadas zonas que están mielinizadas. Pero si esa mielinización no se produce o se altera por una patología, pues vamos a ver que no hay, que hay un retraso en esa mielinización y eso nos sirve como marcador pronóstico. Tanto es así que si tenemos un infarto venoso periventricular y esta zona de aquí, este es el brazo, esta zona más oscura, son los brazos posteriores de la cápsula interna. Son fibras que venían desde esa área motora y que van a pasar por aquí. Si esto no lo vemos, o hay una asimetría, este niño es normal y vemos que estos dos brazos posteriores son normales. Si viéramos que uno está menos mielinizado que otro, pues diríamos, este niño va a tener también una hemiparesia. En este caso, como digo, es un caso normal. Hay otras secuencias, como puede ser la tractografía, que se llama, la tractografía de difusión, que también se han utilizado, son secuencias más novedosas, para predecir el pronóstico. Como veis ahí, aquí tenéis las distintas sensibilidades y especificidades de distintas técnicas de neuroimagen para predecir el pronóstico. Aquí un caso nuestro extremo, en el que, fijaos, este niño tuvo un infarto muy grande en el lado derecho, en el hemisferio derecho, un infarto hemorrágico periventricular muy grande, que hizo una cavidad porencefálica muy grande que se comunicó con el ventrículo. Aquí lo tenéis. Este de la izquierda, esta es una imagen de un recién nacido normal, de una tractografía. Aquí veis los distintos haces de fibras nerviosas del cerebro. Y aquí veis cómo a este niño le faltan las fibras, esas fibras nerviosas como le faltan, ocasionadas por la destrucción motivada por ese infarto hemorrágico periventricular. Aquí veis las fibras de un lado y las fibras de otro como están ausentes. Evidentemente este niño tiene una grave hemiparesia del lado contralateral. Y después hay otros marcadores pronósticos ecográficos que lo que van a congeniar es que el tamaño, que el infarto sea muy grande, como en este caso, un infarto masivo que te produce desplazamiento de la línea media, el que el infarto sea multilateral, que sea en varios sitios o en varias regiones. Todo eso hace que el pronóstico sea peor, como también es peor según el tamaño. Aquí estos autores lo estudiaron según el tamaño, nosotros lo hemos estudiado según el volumen, estas son gráficas nuestras, y como veíamos que aquellos niños que tenían un tamaño de infarto periventricular más grande, pues tenían más secuelas. Y además la localización. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como sabéis, cada parte del cerebro, pues fundamentalmente la lesión de cada parte del cerebro va a traducirse en determinadas alteraciones del neurodesarrollo.
De tal manera que en este artículo clásico ya de 2014 vemos como la parálisis cerebral se va a dar casi exclusivamente en aquellos infartos que van a afectar al lóbulo parietal por esa disposición del área motora primaria por delante del surco central. Entonces, la parálisis cerebral, fijaos que es donde más frecuentemente vemos esos infartos y el 50% va a tener parálisis cerebral. En cambio, si el infarto es mucho más anterior, es un infarto frontal, pues lo que va a predominar son los problemas cognitivos y conductuales, como es lógico. Y si el infarto es temporal, pues tendremos que prestar mucha atención a dos tipos de problemas, a tres tipos, a los cognitivos, a los conductuales y a los visuales. Entonces, es muy importante cuando vemos la neuroimagen que en los informes cuando nosotros damos de alta o cuando vamos a hacer el seguimiento, porque nosotros también hacemos el seguimiento de estos niños, sepamos cómo se relaciona la neuroimagen, cómo se va a correlacionar los hallazgos de neuroimagen con el pronóstico. De tal manera que si tenemos un niño con un infarto en el lóbulo frontal, pues no vamos a poner tanto hincapié en fisioterapia, por ejemplo, porque no, la probabilidad de que tenga un trastorno motor, una parálisis cerebral es mínima. En cambio, si tenemos un infarto temporal, en el lóbulo temporal, vamos a tener que tener mucho cuidado y vamos a vigilar mucho que el niño pueda presentar problemas visuales. Que problemas visuales que si no los exploramos de manera, sabéis que se nos va a pasar por alto. Entonces, es muy importante el saber cómo se relacionan los hallazgos de neuroimagen con el pronóstico en el neurodesarrollo de estos niños. Y la otra ya relacionada con la localización, el lóbulo de localización, haciéndolo más fino, se ha intentado establecer una relación igual que en los infartos arteriales, que sabéis que el adulto, pues, dependiendo de dónde tenga el infarto arterial, va a tener una secuela, pues se ha intentado hacer lo mismo con los infartos venosos, dependiendo de qué vena sea la que esté obstruida. Yo pongo una anatomía y como estudiamos, y aquí os pongo distintos ejemplos de infartos venosos periventriculares, dependiendo de qué vena haya sido la que se ha obstruido. Aquí, por ejemplo, la que está obstruida es la vena ventricular inferior, aquí es la vena terminal anterior, es distinto, y eso va a tener, sabiendo la localización de esa vena y de ese infarto secundario, pues vamos a poder saber qué tipo de secuela va a tener. Y después hay distintos scores ecográficos realizados mediante resonancia magnética. Eso que hemos visto son por ecografía, pues también valorando, si veis aquí estos scores, valorando distintos parámetros en la resonancia magnética, nos va a dar una puntuación y dependiendo de la edad gestacional del niño y de la puntuación, nos va a dar la probabilidad de secuela que tiene ese niño, de secuelas motoras y de secuelas cognitivas. ¿De acuerdo? Esa es la manera que tenemos para poder establecer el pronóstico en los casos de infarto venoso periventricular. Pero como os decía, no solamente las hemorragias de la matriz germinal van a producir secundariamente un infarto hemorrágico periventricular, pero también puede ocasionar otras cosas. Una de ellas es la dismaduración cerebelar. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando uno tiene una hemorragia intraventricular de un lado, o un infarto hemorrágico periventricular de un lado, el hemisferio cerebeloso contralateral no se va a desarrollar normalmente. Va a haber una hipoplasia del ventrículo contralateral, con todas las implicaciones, sobre todo a nivel cognitivo y de control motor, que tiene esa afectación del cerebelo. Entonces, si vemos, estos son distintos estudios que hemos hecho relacionando el volumen del infarto venoso periventricular con el crecimiento del cerebelo y como vemos, como eso que os he comentado, como el hemisferio cerebeloso contralateral crece mucho menos que el del mismo lado. De tal manera que aquí vemos cómo se produce esa
hipoplasia de ese lóbulo cerebelar. Y ahora, en esta resonancia de un niño a término que tenía una hemorragia del lado izquierdo, una hemorragia intraventricular del lado izquierdo, como ha hecho que el hemisferio del lado derecho no se desarrolle. ¿Mm? Esto se asocia, sabéis que el cerebelo clásicamente le hemos dado mucha importancia respecto al control motor, al control de las alteraciones que producen dismetría, ataxia y demás, pero que desde hace ya muchos años se sabe que es fundamental para la cognición. Entonces, este tipo de alteraciones se relacionan después con el neurodesarrollo con retraso mental, retraso cognitivo. Y además esas hemorragias de las intraventriculares, las hemorragias de la matriz germinal, se van a relacionar también, este es un artículo que publicamos hace poco, con el crecimiento del tálamo. Cuando hay una gran hemorragia intraventricular, una gran hemorragia de la matriz germinal, los tálamos van a crecer menos que en niños sin hemorragia, con las consecuencias funcionales que esa afectación talámica también va a tener. Otra consecuencia de la hemorragia de la matriz germinal, pues es la dilatación posthemorrágica o hidrocefalia poshemorrágica. No vamos a meternos cómo la diagnosticamos, pero sí cómo se ve ecográficamente, hacemos determinadas medidas de los ventrículos y vemos cómo se va a producir esa dilatación ventricular poshemorrágica. Aquí la vemos, estas medidas que hemos hecho en un caso nuestro, en el que podemos ya diagnosticar y monitorizar, ver cómo evoluciona ese crecimiento de los ventrículos. Aquí está hidrocefalia poshemorrágica o dilatación ventricular poshemorrágica y cómo responde a las medidas de tratamiento. La medida de tratamiento es la extracción de líquido cefalorraquídeo hasta conseguir que el tamaño de esos ventrículos vuelve a la normalidad. Aquí veis un caso, cómo empezamos a sacar líquido cefalorraquídeo de estos ventrículos y cómo conseguimos que en una semana esos ventrículos sean de tamaño normal. Esas son las lesiones hemorrágicas del recién nacido prematuro, lo que os he comentado ahora. ¿Y cuáles son las que os comentaba de lesiones de sustancia blanca? Lesiones isquémicas, lesiones inflamatorias isquémicas. Es la lesión de sustancia blanca. La lesión de sustancia blanca se va a producir por dos vías o por dos causas. Por la hipoxia o isquemia que está sometido el cerebro del prematuro. Hemos dicho que tiene muchas alteraciones hemodinámicas los prematuros. Eso va a hacer que no llegue bien oxígeno a las neuronas, sobre todo, y a las células que van a producir la mielina, que son los oligodendrocitos, y la inflamación. Tanto una como otra, tanto la inflamación como la hipoxia isquemia, va a hacer que esta célula, la mielina se produce por el oligodendrocito maduro, pues en el periodo en que el recién nacido ha nacido prematuro, esas 24 a 32 semanas, se está diferenciando los predecesores del oligodendrocito maduro son los preoligodendrocitos. Esos preoligodendrocitos todavía no son capaces de producir mielina. Tienen que madurar a oligodendrocitos inmaduros y a oligodendrocitos maduros. Pues bien, si este preoligodendrocito, que está entre las 24 y 30 semanas de gestación, se ve sometido a estas situaciones de hipoxia isquemia o de inflamación, va a detener su desarrollo, no se va a desarrollar a oligodendrocito madura y por tanto no va a producir mielina. Entonces, la lesión de sustancia blanca, fundamentalmente lo que hay es una falta de mielinización de los axones neuronales por esa falta de maduración de los oligodendrocitos. ¿Y eso cómo lo vemos en la ecografía? Se ve de dos maneras. Cuando hay mucha hipoxia, cuando se ha producido mucha hipoxia, mucha isquemia, se produce lo que se llama una lesión de sustancia blanca quística o antiguamente leucomalacia periventricular quística. Y es que se forman estos quistes en la sustancia blanca, veis estos puntos negros en la ecografía, y es una leucomalacia periventricular quística.
Pero hay otras que no se producen esos quistes, sino que lo que hay es, como se para la maduración de los oligodendrocitos, como no hay mielinización, ese cerebro no va a crecer suficiente. Se produce un crecimiento eh, mucho más lento y menor de la sustancia blanca y vemos como el cerebro no ha crecido de manera normal. Pues bien, esas son las lesiones de sustancia blanca que decimos difusas. Con vistas al pronóstico, que es lo que nos interesa, sobre todo, tenéis que saber que las lesiones de sustancia blanca quística, la leucomalacia periventricular quística, si es muy extensa, el pronóstico es muy malo. Es un pronóstico con una alteración del neurodesarrollo muy grave. Las tenemos, aquí lo vemos en resonancia magnética, como se ven esas imágenes, esas leucomalacias. Voy a ver si tengo imágenes, sí, aquí son. Mira, esta tiene una leucomalacia periventricular de grado 3, que veis aquí estos quistes. Si son de grado 3, prácticamente el 70% va a tener secuelas motoras muy importantes y retraso cognitivo, porque veis aquí como esta zona de aquí está afectada al área motora y va a tener secuelas bilaterales, porque esto es una patología bilateral. Y este es el grado máximo de extensión, que es la leucomalacia periventricular grado 4, en el que ya hay muchísimos quistes que ya llegan hasta la superficie cerebral. Esto en el 100% te va a dar secuelas muy graves, una parálisis cerebral de tipo de tetraparesia espástica, con retraso cognitivo importante y posibilidad elevada de epilepsia hasta un 40% de los casos. Esas son las lesiones, os he hecho un breve resumen de las lesiones neurológicas del recién nacido prematuro. Y ahora dos pinceladas sobre las que vemos de algunas patologías en el recién nacido a término. En el recién nacido a término vamos a centrarnos sobre todo en la encefalopatía hipóxico-isquémica, en el que tenemos distintos patrones. Os presento dos patrones. La encefalopatía hipóxico-isquémica, como sabéis, es la debida a la asfixia perinatal. Un niño que durante el parto, un niño término, durante el parto hay una falta de riego sanguíneo y de oxigenación al cerebro y se va a producir la necrosis neuronal, la muerte neuronal. Eso nos puede dar dos tipos de patrones en la neuroimagen. Uno que es este, que es el patrón de ganglios basales que le decimos, en los que hay una afectación gangliotalámica muy importante, y este otro, en el que decimos un patrón de watershed o patrón de territorio limítrofe. ¿Y por qué es importante esta diferenciación con vistas al pronóstico? Pues porque cuando tenemos una afectación de ganglios de la base como esta, dependiendo de la intensidad de la gravedad, vamos a saber que ese niño va a tener secuelas motoras. Si hay afectación gangliotalámica, la afectación va a ser motora. Tiene un alto riesgo de parálisis cerebral. Pero en cambio, cognitivamente, como la corteza está indemne, cognitivamente pueden estar bien. Y en cambio, en la situación, en el patrón de watershed, de territorios limítrofes que denominamos, que es este que veis aquí, con estas lesiones por aquí, veis que aquí los patrones, los ganglios de la base están normales, pero hay una afectación córtico-subcortical. Esta, aquí en estas lesiones. Este patrón, cuando vemos este patrón en un recién nacido con una asfixia que ha tenido asfixia perinatal, podemos predecir que no va a tener problemas motores importantes, pero sí que va a tener un retraso cognitivo a largo plazo. Con ello que conseguimos, pues lo mismo que veíamos antes con el prematuro, pues orientar las medidas de valoración del neurodesarrollo, las medidas de atención temprana, las medidas de facilitadoras de rehabilitación para conseguir que si el niño es de patrón de ganglio de la base, pues la fisioterapia va a tener que ser más intensa para mitigar los efectos de esa parálisis cerebral, de ese trastorno motor. En cambio, si el niño tiene este patrón de watershed, pues tendremos que centrarnos en reducir ese retraso cognitivo que ese niño va a presentar. Esta otra secuencia para estudiar los casos de asfixia perinatal, en el que lo que vemos son los metabolitos cerebrales, esto se llama espectroscopia por resonancia magnética, y en el que vemos los distintos metabolitos del cerebro. Este es un niño, el de arriba es un niño normal, en el que vemos cómo el N-acetil aspartato, que es un metabolito de bienestar neuronal, cuando tenemos este pico alto, quiere decir que esa neurona está bien,
Y aquí abajo es un niño con una asfixia perinatal. Fijaros como ese pico hay muy poco N-acetilaspartato, señal de daño neuronal. Y como vemos aquí este pico hacia abajo, que son de láctico, de acumulación de ácido láctico, que es lo contrario, que es de mal pronóstico. Entonces, cuando vemos este espectro, sabemos que ese niño va a tener secuelas importantes. Otra patología que podemos estudiar en el recién nacido a término mediante neuroimagen importante es el infarto isquémico arterial perinatal. Aquí os voy a poner solamente este ejemplo. Es un ejemplo de un infarto de la arteria cerebral media izquierda, que son los más frecuentes. En la parte posterior, en este caso concreto, según veo aquí, es el infarto de la rama posterior de la arteria cerebral media izquierda y como no, también va a coger parte del área motora que estaría por aquí. Si viéramos un corte más anterior, pues este niño es probable que tenga una hemiparesia del lado contralateral, será una hemiparesia derecha. Esta es otra patología que es la trombosis del seno veno transverso, que aquí en esta ecografía vemos, vemos esto es el cerebelo, esto es un hemisferio, este es otro hemisferio, este sería el hemisferio velar. Por aquí está el seno transverso, el seno venoso transverso, y esta zona blanca vemos un coágulo ahí, que eso es un trombo dentro del seno transverso. Eso implica mal pronóstico motor. ¿Y cómo podemos estudiar lo que os comentaba antes de los casos de lesión de sustancia blanca difusa en los que no hay un crecimiento cerebral óptimo? No hay una lesión visible, pero si vemos que ese cerebro no crece de manera normal. Pues nosotros, si llevamos muchos años investigando el papel de la ecografía tridimensional, porque con la ecografía tridimensional podemos calcular no medidas lineales, sino podemos ver el volumen del cerebro. ¿Cuál es el volumen del cerebro? Eso lo hacemos así, fijaos, voy pasando cómo hacemos unas medidas aquí en la derecha de esta zona que está puntuada, como vamos punteando el contorno del cerebro, de tal manera que conseguimos esta esfera que es el volumen del cerebro. Aquí tenemos este cerebro de este niño, pues mide 182 centímetros cúbicos. Pues bien, lo que hacemos nosotros es monitorizar semanalmente el crecimiento del cerebro de ese recién nacido prematuro en esta gráfica y vamos viendo cómo va creciendo ese volumen. Fijaos aquí, por ejemplo, el caso de un niño prematuro, dos niños prematuros. El de arriba es un niño que no ha tenido muchas complicaciones, cómo ha crecido su cerebro, es una ecografía realizada ya a las 40 semanas de gestación y tiene un volumen el cerebro de 243 centímetros cúbicos. Pues en cambio, otro niño nacido a la misma edad gestacional, cuando llegaron las 40 semanas de gestación, tiene esta ecografía tan patológica que veis y tiene un volumen de 190 centímetros cúbicos. Fijaos la diferencia, 243 en un niño que ha evolucionado bien, 190 en un niño que no ha evolucionado bien de volumen cerebral. Y nosotros hemos conseguido demostrar, lo hemos publicado, cómo esos niños cuyo crecimiento cerebral del volumen cerebral se ha visto afectado por ese ambiente, por esa vida extrauterina y ese volumen no ha crecido lo que debía, como esos niños van a tener un mal pronóstico neurológico a largo plazo, sobre todo de retraso cognitivo. Aquí veis cómo aquellos niños, los de la línea roja, eran niños que el crecimiento del volumen cerebral era más lento, pues tenían un retraso cognitivo a la edad de 4 años, comparado con aquellos niños que no tuvieron retraso cognitivo y vimos cómo ese crecimiento del volumen cerebral era normal, era mayor. Eso nos ha permitido, pues, tener una herramienta que nos hace de valor pronóstico respecto al retraso cognitivo. Porque, como he comentado a lo largo de la charla, el poder diagnosticar, el poder predecir qué niño va a tener parálisis cerebral, pues ya lo tenemos bastante conseguido con la neuroimagen. Y a la neuroimagen añadimos otras herramientas como puede ser
los movimientos generales o la exploración neurológica, pues todavía más, ¿no? Pero con la neuroimagen podemos predecir con bastante fiabilidad qué niño va a tener una parálisis cerebral. Pero hasta ahora lo que cuesta más trabajo es predecir qué niños van a tener un retraso mental. Y con esta herramienta de evaluación del crecimiento del volumen cerebral, pues ya empezamos a disponer de algunas herramientas de que vemos que si ese cerebro no está creciendo de manera correcta, podemos predecir de que ese niño va a tener un retraso cognitivo de manera. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido demasiado denso la charla y cualquier cosa que queráis preguntarme, estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, doctor Lubián. Excelente, muy, 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 muy interesante y un panorama de cuánto podemos tener, ¿no? Acá alguien pone muchísimas gracias por tan clara y completa charla. Es exalumna de la carrera de desarrollo porque hicimos abierta la clase. Em, ¿Algún alumno o alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Pueden comentar, pueden preguntar, aprovechen que después el océano Atlántico nos vuelve a separar. Ujú. Acá preguntan, ¿cuándo recomienda realizar la primera ecografía cerebral en prematuros que están en NEO? Esa es una buena pregunta. Nosotros hacemos, cada unidad tiene un cronograma. Las distintas sociedades de neonatología y de neurología neonatal, pues tienen el suyo. Nosotros recomendamos durante la primera semana, o por lo menos los primeros 5 días, hacer una ecografía de vida, hacer una ecografía diaria. A partir de la semana, realizamos una ecografía semanal hasta que se va el niño de alta. Eso era un niño un prematuro sin complicaciones. Si ese prematuro ha presentado algún tipo de hemorragia, por ejemplo, pues entonces hay que hacer como mínimo 2 ecografías semanales. Eh, Eso es lo que nosotros hacemos y lo que se hace en la mayoría de las unidades que disponen de la posibilidad de hacer ecografía por neonatólogos capacitados. Si no es el caso, como mínimo, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, te dice que como mínimo debe de haber una ecografía en los primeros 5 días de vida, otra a los 14 días y otra al alta. Pero bajo mi criterio, se queda bastante corto y hacemos el cronograma que os he comentado. La primera, siempre el primer día de vida. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, acá hay otro mensaje. Saber cómo manejan la información a la familia orientándose en las neuroimágenes, pero considerando el periodo de neuroplasticidad en que se encuentran. Muy buena pregunta. Eh, La neuroimagen es solamente una de las facetas en las que nos debemos de basar para establecer un pronóstico. El pronóstico tiene que ser algo más multidimensional. La neuroimagen es una dimensión, pero como saben, otra dimensión fundamental es la exploración neurológica. Nosotros hacemos en nuestra unidad la exploración estructurada de Hammermith, lo daría para otra charla. Hacemos la evaluación de los Mm. movimientos generales de Freud, que ya lo conocen y que también daría para muchas charlas. Eso junto con los antecedentes, pues también con la neurofisiología, fundamentalmente con la electroencefalografía. Y cuando todas esas dimensiones orientan a un pronóstico, pues entonces eh, con eso informamos a la familia. Es verdad que durante mucho tiempo se ha, bajo mi punto de vista, como decía, y ha influido por la teoría de Kenner que comenté al principio, quizás hemos hecho un excesivo hincapié en la plasticidad. ¿A qué me refiero?
que muchas veces por protegernos a nosotros, por proteger a la familia, hay casos en los que es evidente que un niño, por el daño cerebral tan severo que tiene, va a tener secuelas. En cambio, nosotros le hemos informado a la familia que por la plasticidad, que no lo sabemos, y creamos una situación de incertidumbre que yo creo que es contraproducente. Incertidumbre la tenemos en muchísimos casos. Y de ahí, evidentemente, si nos agarramos a esa neuroplasticidad y le decimos a los padres que no le podemos dar un diagnóstico seguro. Pero hay muchas situaciones en las que a día de hoy sí podemos decir que ese niño tenemos seguro, por ejemplo, que va a tener una hemiparesia espástica, porque es de lo más fácil que hay para predecir mediante la neuroimagen, que es lo que estamos hablando hoy. Y, y entonces sabemos que va a tener esa hemiparesia espástica, sabemos también que por esa neuroplasticidad puede recuperar más que un adulto y de hecho lo va a recuperar más que un adulto, pero no debemos, creo yo, decirles de que no va a tener secuelas, que es posible que no tenga secuelas por esa neuroplasticidad. Yo creo que debemos ser honestos, decirle a la familia, va a tener una hemiparesia y también con esa misma honestidad decirle que gracias a la intervención, a la medida de intervención, pues y a esa neuroplasticidad, que probablemente esas secuelas no sean muy importantes. Ujú. Quiero decir que Eh, hay que, dígame. no, sí, sí, sí. Iba a seguir con las siguientes preguntas, por favor. Ah, vale, vale, Sí, perdón. sí. No, no, complete La su idea, siguiente. doctor. Ah, No, bueno. no, ya he Eh, terminado. No, 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 ya he terminado. Ah, bueno, saludan desde Guatemala, desde Chile, porque las buenas preguntas fueron de una especialista en desarrollo infantil, egresada de la carrera, que ahora nos la llevaron para Chile. Acá hay dos preguntas. Si puede hablar algo más sobre la encefalopatía del prematuro y su maduración, si es una variación de normalidad. Y la siguiente, ¿en qué momento realizan resonancia? La encefalopatía del prematuro es una patología, es un concepto que lo acuñó Volpe hace ya 20 años, a principios de los 2000, y es porque hasta entonces se consideraba que el mal desarrollo de la cerebral en un prematuro o esa dismaduración cerebral solamente afectaba a la sustancia blanca. Y Volpe dijo que no, que afectaba tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris, que por esa afectación no solamente de la migración y de la mielinización, sino también de la neurogénesis y de la migración, como os digo. Entonces, que afectaba a todo el cerebro. Entonces, por eso acuñó el concepto de encefalopatía del prematuro, que bueno, es un concepto, es una terminología muy anglosajona que puede llevar a confusión, pero lo que quiere Mm, decir es que se va a producir, no es un desarrollo normal, no es una variante normal, sino que es un mal desarrollo o un desarrollo no adecuado del cerebro, tanto de sustancia blanca como de sustancia gris. Y eso es el concepto de encefalopatía del prematuro. Un desarrollo no adecuado por ujú. las condiciones de la vida extrauterina. Y respecto a la segunda pregunta de cuándo hacemos resonancia, también está muy debatido. Nosotros, como realizamos distintos proyectos de investigación, nosotros hacemos dos resonancias. Hacemos una resonancia en cuanto el niño está estable, normalmente los primeros 10 días de vida, y una segunda resonancia en la edad término. Pero la primera resonancia es por proyectos de investigación. La que puede tener cierto valor clínico es la resonancia a la edad corregida de a término, porque es cuando ya nos da una visión de cómo ha quedado ese cerebro después de todo el proceso de vida extrauterina en la unidad de cuidados intensivos que ha tenido. Podemos valorar bien cómo ha madurado, si ha existido algún tipo de daño cerebral o no, y podemos dar algo de información pronóstica con la resonancia a la edad de la término. Bien. Yo también tengo una pregunta, ¿puedo?
Hombre, claro, Eh, por supuesto. el problema con, gracias, el problema con la resonancia, no, nosotros acá la mayoría de los alumnos de la carrera en este momento, los países de Latinoamérica, y nosotros sabemos que resonancia estamos bastante carenciados. Entonces, me gustaría un poco ver su opinión sobre el uso de, bueno, entre eh, la ecografía más sofisticada y quizás estas evaluaciones más específicas como los movimientos generales o la evaluación de Hammersmith. Sabemos Se cortó, se ve que, a ver, Lidia debe haber salido de la reunión, se le debe haber cortado el internet. No sé si se cortó. Bueno, ¿se ha cortado? acá estoy Ahí de está, ahí nuevo, está, ahí perdón. está. Entonces, ¿qué validez a estas evaluaciones neurológicas y en casos con carencia de recursos donde no se tiene la resonancia? Pues es una buena pregunta y quizá con esta charla he cometido el error o, no he transmitido, o he dado excesiva importancia a la resonancia. ¿A qué me refiero? Desde el punto de vista clínico, no es necesario para informar y para establecer un pronóstico, no es imprescindible la resonancia. Tanto es así que hay algunos países, aquí en Europa, por ejemplo, en Inglaterra, no es que no se hace también como nosotros en centros de investigación con objetivos de investigación, pero no con objetivos clínicos, con objetivos de información a la familia. Por ejemplo, en Inglaterra no solamente no se hace en muchos centros, sino que se recomienda que no se haga, porque puede dar, en la resonancia puede ver determinados hallazgos que todavía no sepamos qué valor pronóstico tiene. Entonces, no quiero llevar al error de enfatizar la necesidad o el que sea imprescindible hacer una resonancia a la edad término para establecer un pronóstico, porque no lo es, no es cierto. Es más cierto que con un seguimiento ecográfico bueno, bien dirigido y con el uso de otras herramientas como la exploración neurológica y los movimientos generales, se puede establecer un pronóstico de manera tan cierta como con una resonancia. La resonancia aporta algo de valor, pero no aporta tanto como pensamos. Con un seguimiento ecográfico y con el examen de los movimientos generales, se puede establecer un pronóstico muy fiable para dar información a los padres sobre el neurodesarrollo del niño. Excelente. Eso era lo que quería escuchar, aunque me caí un ratito del internet. Bueno, si nadie tiene más preguntas, si quisieras dejar de compartir pantalla, doctor A ver si sé Lubián. cómo se hace. A ver si le doy. Hay que cliquear dejar de compartir. Sí, ya. Ahí. Ahí está, muy bien, ahí estamos perfecto. Eh, bueno, agradecer muchísimo. Acá hay otra pregunta, más allá de los recién nacidos de riesgo, ¿en qué circunstancias hay indicación de neuroimagen? Cuando hay sintomatología neurológica, normalmente la indicación de hacer neuroimagen es o en riesgo, que son los prematuros, o con sintomatología neurológica,
en el amplio espectro o patologías malformativas. Si niños con crisis convulsiva, niños con dismorfias faciales, para descartar que tenga algún tipo de malformación cerebral asociada. Entonces, la respuesta concreta es, si no es de riesgo neurológico, en niños con sintomatología neurológica o con cualquier tipo de malformación de dismorfia que pueda estar asociada a una malformación cerebral. Bien, bueno, ahora sí creo que no deberíamos abusar más del tiempo del doctor Lubián. No, Muchísimas gracias por haber tomado la posta, como decimos aquí. Sé que Isa debe estar muy agradecida, pero nosotros también, porque para nosotros es muy importante este tipo de clases y viniendo de referentes de la Fundación Nene. Así que sumamente agradecidos y en cuanto no la presentamos de entrada, nuestra subdirectora, la doctora Noel Seoane, prepare encantado. la constancia de la charla, la haremos llegar. Muchísimas gracias a todos y bueno, los alumnos de la carrera quédense un momentito si quieren y muchísimas gracias, Vale. doctor Fabián. Gracias a todos por la atención. Adiós, buenas tardes. Chao, chao. Bueno, ¿algo más que tengamos que decir, Noel? No, el próximo encuentro es en el hospital, Roden. en el horario de las 11. Tendría que venir la doctora Atanasio a dar clases de metabolismo 1 y 2, que fue la que nos faltó la otra Sí, vez y el la que 6 de corresponde abril. el 6 de abril, exactamente, porque este lunes es 30, todavía es marzo. Y el examen, como saben, porque yo creo que ya circulan las clases que les compartí, que estaban en rojito, están todas confirmadas, así que nada, eso no voy a compartir esa hojita, están todas confirmadas y el examen es la primera semana de mayo. ¿Sí? Bien, bueno, nos vemos entonces. Dale, Descansen y estudien mucho. chao, chao. Chao, chao, chao.